todos, los saludamos en esta hora, a todos los que se están conectando a este programa, al tercer programa de verano del Ministerio de Enseñanza. Les damos una bienvenida a todos los que van a estar aquí compartiendo con nosotros en este tema. Hoy hemos venido para poder conversar con ustedes sobre la crianza. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, puede dejarla en los comentarios, puede interactuar con esta publicación, dejar ahí un like, me gusta, compartir, para que más personas puedan sumarse, ¿cierto?, a la sintonía. Y estamos acá hoy día en la mañana. Me presento, soy la hermana Yerusa Alvear. Y quiero también aquí dejar a la persona que me acompaña el día de hoy, con quien vamos a estar conversando acerca de este tema. Es alguien que quizá usted ha visto, si está ahí tomando los cursos del Ministerio de Enseñanza, ya lo conoce, y si no, aquí está para que se pueda presentar, por favor. Hola, hola hermanos, un gusto, que Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ormazábal. Gracias al Señor estoy hoy día acompañando acá este programa para hablar acerca de la crianza bíblica, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra para poder ir dando fruto primero nosotros. Creo que ninguno de nosotros hoy día puede decir holgadamente que estamos acá, que sabemos mucho de esto, porque es algo que lo tenemos ya profesionalizado en nuestras vidas, sino por el contrario, somos aprendices de Dios día a día, y creo que todas las semanas de nuestras vidas como padres hemos aprendido algo distinto de parte de Dios con esto, y esperamos que de los tesoros que Dios ha ido dándonos a través del trato, a través de cómo Él es como padre con nosotros también podamos entregarle perlas para que ustedes también las puedan tomar de parte de Dios. Así es. Le invito a que podamos orar, ¿cierto?, para pedirle al Señor su dirección, para que pueda ser de provecho todo lo que hablemos y el Espíritu Santo nos dirija. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, pedimos que tu palabra, Señor, esté en medio de este programa, que, Señor, todo lo que podamos conversar, todo lo que pueda llegar a las casas, Señor, Dios, sea fructífero, sea de provecho, Señor. Padre, tú has dejado, Señor, en tu palabra, Señor, secretos, tesoros, Señor, para poder criar, para poder formar, para poder direccionar, Señor, a nuestros hijos o a los niños, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Padre, danos, Señor, la claridad, Señor, danos, Señor, el tiempo para poder entregar esto. Entregamos desde ya todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y acá vamos a partir, ¿cierto?, viendo lo que es la crianza. Hermano Miguel, ¿qué podríamos decir que es la crianza? ¿De dónde puede venir este concepto que es criar, ¿cierto? Uno puede pensar de inmediato, se imagina un niño, algo pequeño, algo que necesita ser cuidado, que necesita ser formado. Hay una palabra, sí, antes de que aquí hable el hermano Miguel, hay una palabra que, el Señor puso en nuestro corazón, que es Proverbios 22:6. ¿Y por qué esta palabra? Porque esta palabra es muy conocida, quizá usted la ha escuchado, ¿cierto? Se enseña, ¿cierto?, constantemente, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros, cuando veíamos esta palabra, pensábamos en la palabra instruir, ¿cierto?, que quizás no es la misma que criar, pero instruir también viene a ser parte de la crianza. Y aquí es donde le quiero dejar el pase, ¿cierto?, al hermano Miguel, para que ahí pueda como comentarnos un poco qué él ve que es lo que es crianza, o el concepto de crianza. Creo que como todo en la vida, todo lo que uno hace, siempre es bueno tener definido algo. Cuando tú tienes definido algo, tú puedes tomar acción y decisión en base a esa definición. Si tu definición es mala, vas a tomar decisiones incorrectas a raíz de esa mala definición. Y esto no me refiero como solamente a algo como algo teórico, sino como que en tu corazón tú tengas claro qué es qué cosa. Y cuando nosotros buscamos que Dios nos enseñe qué es algo, vamos a entender a la luz de la misma palabra que no es algo. Entonces, cuando vemos a la luz de Proverbios 22:6, de la crianza,
vemos que instruir no solamente se refiere a entregar instrucciones, porque entregar instrucciones puede ser una visión tan chica como entregarle a una persona el qué debe hacer y qué no debe hacer. Instrucciones sobre cómo proceder en algo, cómo hacer algo, cómo no hacer algo, cómo cumplir metas, etc. Pero cuando pensamos que la palabra acá tiene una profundidad que alude a cómo formar a un niño, eso ya nos va dando a entender de que no solamente tú debes decirle a un niño qué hacer y qué no hacer y que eso es crianza. Es mucho más profundo porque tú debes moldear el desarrollo de ese niño. Todo organismo vivo Dios lo creó para que se desarrolle, para que crezca, en todo sentido. Entonces, yo siempre tengo muy, muy a la mano ese recuerdo de que en mi trabajo antes, trabajo en una escuela, para los que no saben, y en la escuela donde trabajo hace muchos años tenían unas plantas que nunca las cuidaron y tenían unos maceteros que les quedaron chicos, las raíces se rompieron el macetero más bien dicho, y crecieron para todas partes. Y eran plantas bonitas, eran plantas muy lindas, pero nunca nadie les puso un tutor. Y siempre me llamó mucho la atención eso, porque pudiendo haberlas puesto en uno de los postes donde estaban puestos, no, dejaron que crecieran, y crecieron muy feas. Entonces a mí siempre me llamó la atención esa imagen, porque naturalmente todo va a crecer. Ahora, para dónde crece y cómo crece, esa es la cosa. Y Dios siempre está interesado y le importa mucho en que no solamente los niños, incluso nosotros como adultos, crezcamos, porque es algo natural, eso va a pasar. Ahora, el cómo crecemos y hacia dónde crecemos, eso es lo que a Dios le importa. Por eso es que aquí dice que instruir es no solamente entregar información acerca de lo correcto o de lo incorrecto, sino que ese crecimiento con el cual el niño va a caminar su vida debe ser direccionado, debe ser orientado, debe ser contenido en toda área, en todo sentido y en toda manera por parte, en este caso, de los padres. Nosotros no podemos desentendernos como que es el mundo el que debe hacerlo, sino que Dios le encargó esa gran responsabilidad a nosotros, a las familias, a los padres. Qué bueno, hermano, que justo tocas el tema relacionado a lo de las plantas, porque ayer yo mientras meditaba en lo del programa, yo pensaba también justamente en las plantas y en cómo uno cuida, ¿cierto?, una planta. Y pensaba que muchas veces uno dice, oye, ¿por qué esta planta no creció bien, no creció bonita? O no creció como debería, o no dio las flores que tendría que haber dado, por qué se le secaron las hojas, o incluso por qué no dio el fruto que tenía que dar. Y yo reflexionaba sobre esto y Dios me hacía ver que, claro, uno puede muchas veces darle solamente agua, ¿cierto? Tenerle un poco de tierra y un macetero, y la planta a lo mejor va a crecer porque va a tener agua, pero a lo mejor no se va a desarrollar como debería desarrollarse con todos los nutrientes que necesita, con todo lo que necesita esa planta. ¿Y por qué pensaba en esto? Porque puede que un niño pueda criarlo, ¿cierto? Y darle lo básico para que pueda crecer, porque va a crecer el niño. Va a crecer, se va a desarrollar, pero si yo no estoy pendiente, y aquí es donde entra el tema de la crianza en sí, porque criar no solo es entregar lo básico para que algo crezca, sino que es entregar aquellas cosas que van más profundamente para formar a alguien. Y yo pensaba en eso porque muchas veces hay plantas que no, esta planta necesita un suelo ácido. Si ahí usted en la casa quizás le gusta tener plantas, va a entender un poco más de lo que estoy hablando, pero de repente es como necesitan ciertas vitaminas, las plantas de hoja verde, las que tienen flores, ¿cierto? Necesitan cierto tipo de tierra más ácida. Van necesitando distintas cosas y distintos componentes dependiendo de la planta. Y eso también es algo muy importante porque quizás la crianza en general, que es como se llama este tema, uno puede hablar de cosas en general, pero la verdad es que una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es que como padres, que cierto somos los que criamos, los que ejercemos una crianza, o quizás hay personas que tienen que ejercer crianza, ¿cierto? Como abuelos, tíos o tutores, porque se han hecho cargo de niños o niñas que están ahí cerca de ustedes. Una de las cosas es el cómo yo, ¿cierto?, formo a ese niño. Y esa es una de las cosas que Dios me ha ido enseñando, de que no todos los niños, puede ser la crianza en general, quizás todos los niños necesitan ciertas cosas mínimas, pero yo tengo que ver, si yo tengo un niño a mi cargo, tengo que buscar en el Señor qué es lo que necesita ese niño.
qué vitaminas, quizás asemejándolo a la planta, qué nutrientes necesita, porque puede que el propósito de ese niño que Dios puso en mi mano no sea el mismo propósito del niño que Dios le puso a la hermana que está a mi lado. Y allí es donde yo también tengo que hacer mi parte como padre y no solo quedarme en, esto es lo que hay que hacer solamente, sino que yo pedirle al Señor, Señor, mi hijo, mi hija, ¿a dónde debo direccionarlo? Podríamos decir entonces que criar es entregar, ¿cierto? Es que un adulto responsable en este caso, si lo vemos así como muy, muy, muy generalmente, un adulto en este caso, un adulto responsable, un adulto que tiene un niño a su cargo, es instruirlo, cuidarlo, protegerlo, ¿cierto? Hay distintas cosas que se involucran dentro de la crianza, es darle alimento, ¿cierto? Darle cuidado, darle quizás una vestimenta, formar sus valores, ayudarlo a conocer el mundo y formarlo para que pueda vivir en él, ¿cierto? De eso nos lleva el mismo proverbio de instruir al niño para que pueda caminar bien su camino. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede sacar de este versículo. Instruir, como tú señalabas, es dar, es formar, es de lo que tú tienes, tú también lo das. Creo que siempre todas las cosas con Dios deben verse en la profundidad que Dios quiere que nosotros podamos alcanzar de ese versículo. No reducirlo solamente a un enunciado, sino a tratar de ver la riqueza espiritual que en eso hay, pero no solamente al final verlo así, sino también tratar de llevarlo a la práctica. Entonces, en la práctica, instruir, como tú dices, es dar, es entregar amor, es entregar disciplina, es entregar consejo, es entregar tiempo, es entregar compañía, es estar, es que él sea al lado de tu ser, que tú estés con el niño. Y en ese camino, aquí el versículo se está refiriendo a su vida. Cómo él, las distintas etapas que él va a vivir, las va a vivir por lo que tú le entregas. Cómo lo que tú le estás enseñando, lo que tú estás formando en él, va a permitir que él aprenda y que él desarrolle las herramientas necesarias de parte de Dios, que tú también tienes que tener, para que él pueda enfrentar las distintas etapas de su camino. Y eso después va a hablar de lo que sale en la parte B del versículo, que cuando ya sea viejo él no se va a apartar de lo que tú le enseñaste para recorrer ese camino. Y eso habla de proyección, de cómo lo que nosotros sembramos espiritualmente en nuestros hijos, primero lo tenemos que tener nosotros. Entonces nosotros no podemos buscar simplemente proyectar lo ideal de Dios en nuestro hijo y exigirle a él lo que nosotros no tenemos, lo que nosotros no somos. Por eso es que ser padre no simplemente es tratar de tener estrategias y cosas como que hay un millón de fuentes de información de eso en internet. Está excedido el nivel de información que se está entregando sobre eso, pero ¿qué de lo que nosotros somos estamos entregando? Porque sí o sí, eso que tú decías que le vamos a entregar a esta plantita, que le vamos a entregar a nuestros hijos, es lo que nosotros somos. No podemos dar lo que no tenemos. Siempre pongo ese ejemplo. Si a mí me pides chicle, por lo general siempre ando con chicle. Siempre. Entonces, si me pides, tú sabes, siempre tengo chicle. Me das chicle, tengo chicle. Trato de que así sea. Pero me gusta comer chicle. Pero si me pides chocolate, yo nunca ando con chocolate. Ahí vamos a tener que arreglar eso. Claro. Bueno, si me piden chocolate, no tengo chocolate. No te puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo no puedo darle a mi hijo lo que yo no tengo. Yo no puedo formar en él lo que yo no soy. Porque además de que no lo tengo, es como dar algo que no está en mí. Mi hijo después va a mirar de que yo soy ¿qué? Él me va a mirar con una vara que después cuando él empiece a crecer se va a empezar a dar cuenta de que pucha, el papá siempre le demandó, le exigió algo que él nunca fue, algo que él nunca tuvo. Mi papá me alegó de que no creció en mí lo que él tampoco sembró. Entonces acá la crianza bíblica apunta a que no solamente vivamos la etapa, sino que vivamos la etapa en el Señor, pero siempre, siempre, como todo en el reino, pensando en el futuro. Porque aquí está hablando de un camino y después dice cuando fuere viejo. Entonces, cuando llegue a un punto de madurez espiritual, a un punto de madurez natural, él va a tener un camino cimentado por lo que se le entregó. Y eso le va a delimitar, va a ser una carretera, van a ser las barreras de contención, va a ser la señalética, va a ser el vehículo que nosotros mismos le vamos a entregar. Y ese mismo camino que puede recorrerse incluso para los dos lados, él va a saber en qué dirección va a ser la correcta por la cual debe dirigirse.
Sí, importante eso que mencionas, porque bueno, yo creo que uno cuando es padre, madre, Dios ha dado esa gracia, eh, es muy distinto cómo uno lo ve y lo vive también, y cómo empieza a vivir a Dios como padre. Porque como hablábamos acá, la palabra dice eso. La palabra habla de acá, y cuando fueres viejo no se apartará de él. ¿De qué? De su camino. Y cuando habla de su camino, habla del camino del Señor. Eh, yo siempre pienso en esto, en cómo es Dios conmigo como padre. Cómo Él me instruye, cómo Él me corrige, cómo Él me ama, cómo Él me disciplina, y cómo Él se entrega lo que Él dio por mí. Entonces, por eso lo que hablaba el hermano Miguel cuando él decía lo que es estar, lo que yo estoy dispuesto a hacer, es tan importante, porque también yo no puedo como padre decir esto dice la palabra y yo quiero que mi hijo sea todo esto, cuando quizás yo como hijo de mi Padre Celestial, hay muchas cosas que yo omito, yo paso por alto, cosas que yo no quiero hacer. Y ahí es donde quizás entra, ¿cierto?, como en juego también lo que nosotros permitimos que Dios trabaje con nosotros, para que nosotros también podamos entregar y formar a nuestros hijos. Quizás más adelante vamos a ir viendo esto en más profundidad. Y otra cosa de las que rescato, de las que habló aquí el hermano, es la proyección. Porque hay una segunda palabra que nosotros tenemos acá que habla acerca de proyectar, ¿cierto? En este caso a los hijos que Dios ha puesto. Y es una palabra que está en Salmos 127, 3 al 5, que también es una palabra muy conocida. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cierto? Acá si podemos ver esto, acá habla de que los hijos son como flechas. Y bueno, nosotros cuando veíamos esto, preparábamos lo que el Señor nos mandó a hablar el día de hoy, hablábamos de cómo no es solamente tener esta saeta, tener esta flecha, sino es saber a dónde Dios quiere enviarla, a cómo yo debo enviarla y cómo Dios también adiestra mis manos para que al ser lanzada esa flecha llegue al lugar donde Dios quiere que llegue. Entonces yo tengo que ver acá a la luz de esta palabra de que el Señor ha puesto una herencia, es algo que a mí me ha dado de valor para que yo pueda trabajar, para que yo pueda sembrar en él, para que yo pueda hacer crecer, multiplicar. Y como muchas veces hablamos, ¿cierto?, acá con Miguel, es también formar, no es que esta saeta sea igual a mí, pero sí es transmitirle la fe, y aún más querer que lo que yo estoy formando un día crezca y quizás sea yo el peldaño que él pueda subir para seguir creciendo y seguir conociendo al Señor y desarrollándose. Como dice el versículo 3, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? Es la riqueza, son los bienes que te deja un familiar cuando éste parte, ¿cierto? Acá Dios nos está diciendo que nos está entregando una riqueza, que son nuestros hijos. De hecho, el Salmo está titulado La prosperidad viene de Jehová. Es una riqueza, es una bendición que Dios da, pero que no solamente la da, que Dios confía. Y esto produce mucho temor, porque así como nosotros recién estábamos hablando del proverbio de que hay que sembrar hoy para lo que será mañana, y aquí también reafirma el tema de proyectar la vida de un hijo. Mis decisiones como padre, y Dios sabe que esto muchas veces me hace estremecer por dentro, porque nuestras decisiones como padres van a influir en la proyección de nuestros hijos, y nosotros podemos tratar de suplir muchas cosas, pero también tenemos que entender de que Dios nos está confiando a esta herencia hermosa que son los hijos,
para que nosotros logremos comprender que lo que moldeemos en ellos, para que lo que formemos en ellos, para que cómo los instruyamos, lo que les enseñemos, todo va a delimitar y va a orientar para bien o para mal su caminar. Entonces, aquí dice cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros tenemos que aprender a estimar esto no simplemente como el cariño y amor que le tenemos a nuestros hijos, sino con el temor a Dios que esto implica. Porque si nos vamos solamente al temor, vamos a criar mal. Si nos vamos solamente al amor, también vamos a criar mal. Pero si nosotros amamos en el temor de Dios, va a ser una crianza de bendición. Va a ser una crianza de reino, va a ser una crianza en la que nosotros vamos a poder transmitirle a ellos el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios a través de la disciplina, de la formación, pero también vamos a estar entregándole temor. La gracia creo que entrega no solamente el que nosotros digamos, oh, Dios me perdonó y no me lo merecía, entrega muchas cosas como temor, como gratitud, como humildad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver primero a Dios y que de Dios vienen nuestros hijos y que son literalmente un regalo de Dios, entonces vamos a entender de que lo que tomemos en nuestras manos a este niño, cómo nosotros lo formemos, no lo vamos a estar formando para nosotros. Lo vamos a estar formando para Dios. Y Dios, como dice el Salmo 139, Dios tiene escritas todas las cosas acerca de ese niño. No nosotros. Entonces nosotros vamos a tener que decir, Dios, muéstrame quién es este hombre, quién es esta mujer, quién es este hijo que tú me regalaste, cómo quieres que lo críe. A mí me llama mucho la atención eso de Manoa, el padre de Sansón, porque primero el ángel se aparece a la esposa de Manoa y le dice que va a tener un hijo. Entonces ella le va a contar a su esposo y su esposo después le dice, oh, pero yo quiero que también Dios me lo hable a mí. Y se aparece y le habla a los dos y él dice algo clave. ¿Cómo debe ser criado este niño? Siempre me ha tocado mucho esa frase. Qué tremendo decirle eso a Dios. Sí. ¿Qué debo hacer? Y después vemos el reflejo de eso llevado a la práctica de forma exitosa en José y María. Lo vemos en Jocabed con Moisés, lo vemos en Ana con Samuel. Ejemplos de que fueron personas que entregaron el todo por el todo, porque sabían que eran propósitos de Dios que Dios le había puesto en sus manos, tal como dice acá, saetas en mano del valiente. No dice saetas en manos de Dios. Sí. Dice que Dios en tus manos te entrega estas saetas. Entonces son tus manos las que deben dirigir esta flecha. Y eso debe darte temor, porque no es como lo administro como quiero, la lanzo para donde quiero. Es con temor de Dios de saber de que si yo lanzo mal, la flecha se puede perder. Entonces voy a tener que, y con esto termino, tengo que entender de que no se trata entonces de que yo aprenda a lanzar a la distancia, sino que aprenda a lanzar con precisión. Sí, creo que eso de la valentía es como fuerte, porque quizás nadie, cuando tiene ese pequeño ser, ¿cierto?, en sus brazos, o cuando la primera vez que escucha los latidos de su corazón, nadie, yo creo que dice, yo estoy listo, estoy preparado para esto va a ser pan comido, yo acá he estudiado toda esta teoría, yo sé todo esto, me he leído la Biblia 2 veces, ya sé qué tengo que hacer. Creo que siempre está ese temor santo de poder decir, Señor, tú has enviado vida, formaste vida dentro de mí, ¿cierto? Quizás acá las mamás van a decir, formé esta vida. Muchas veces, yo ahora recuerdo, pasaban situaciones y yo le decía a Miguel, yo no sé cómo lo voy a hacer, me da miedo equivocarme con este bebé, me da miedo hacerle algún daño, algún mal, porque sé lo importante que es esta vida para Dios. Y creo que quizás muchas veces hice cosas que no estuvieron correctas, y eso es algo que quizás nos va a pasar, que hay cosas que muchas veces cometemos errores con nuestros hijos. Quizás con el Señor, de la mano del Señor, uno comete mucho menos. Y quizás yo siempre le digo a Dios, gracias por darme un hijo cuando tú ya estabas conmigo, cuando tú ya me habías tomado. Porque quizás si yo hubiera tenido un hijo sin conocerte, hubiera destruido una vida. Y
Y siempre me pasa eso con Miguel cuando yo le converso y le digo, hay muchas cosas que a lo mejor quizás hay errores, cosas que después he tenido que pedirle perdón al Señor, pero es distinto cuando uno cría sabiendo que Dios está ahí para enseñarte, para volver a hablarte, que está su palabra para direccionarte, para poder restaurar aquello que pasó, que aquellas cosas que tú quizás no hiciste bien, a lo mejor tuviste hijos donde quizás no conocías al Señor, no habías aprendido cosas que ahora tú ya sabes, o quizás estás en un momento donde hay situaciones que estás viviendo con tus hijos, donde estás criando y tú dices, no sé cómo hacerlo, y quizás como dice el hermano Miguel, ¿cómo va a ser criado este niño? A lo mejor uno lo puede ver desde el nacimiento porque vemos que la crianza no es cuando el bebé ya está fuera del vientre incluso. Empieza mucho antes, cuando a uno le empiezan a dar las vitaminas, cuando uno sabe, tiene que tener ciertos cuidados. Uno ya empieza a cuidar esa vida que viene en camino. Pero aún si quizás han pasado los años y tú dices, hoy yo quiero ver cómo instruir a mi hijo, cómo aconsejarlo, porque también uno a veces se centra como que criar es solamente cuando son chiquititos, cuando hay que estimularlos, cuando son pequeños, pero de repente cómo sigo criando, cómo sigo formando a mi hijo cuando tiene 15 años, cómo lo sigo formando cuando tiene 13, cuando tiene 16, y quizás hay muchas personas en la casa que están mirando y dicen, la crianza es como para una edad pequeña. Pero Dios siempre nos va hablando de cómo debe ser la relación y la formación de nuestros hijos hasta cuando ellos ya salen, ¿cierto? Y el Señor los saca de nuestro lado. Porque como decía Miguel, Dios no nos entregó hijos para formarlos para nosotros, para que les gusten las mismas cosas que me gustan a mí, para que Él sea como yo, para que solamente haga lo que a mí me gusta, sino que Él está entregándome un hijo para que yo lo forme para Él, para el propósito que Él le dio. Y eso igual es muy importante, de que yo pueda transmitirle la fe verdadera. Y ahí vamos a entrar, ¿cierto?, a las áreas que se involucran, ¿cierto?, dentro de la crianza. Porque quizá hemos hablado de cosas como más no tan prácticas, pero acá, bueno, hay distintas áreas que nosotros podemos, yo se las voy a mencionar. Pusimos obviamente la primera, el área espiritual. Yo para criar a mi hijo sí o sí tengo que entender que él no es solo cuerpo, no es solo mente, sino que también tiene un alma, tiene un espíritu, y que yo tengo que criarlo y formarlo para que él pueda conocer al Señor, ¿cierto? No hay ningún bebé que nazca siendo espiritual o nazca, ¿cierto?, orando, pero sí yo debo guiarlo en el camino para que él aprenda a conocer a Dios, para que él aprenda a conocer a Jesús, y yo soy su primer ejemplo. Él va a conocer a Dios al principio a través de mí. Si yo oro, si yo leo la palabra, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, si me quejo cuando tengo que venir, si no me gusta algo, todo eso él lo va a aprender de mí. Su relación con el reino va a partir por mi relación con Dios. Y eso es algo que yo tengo que tener muy claro. Y esa es una de las primeras áreas, que es la espiritual, y ahí nosotros le pusimos transmitir la fe verdadera. ¿Por qué la fe verdadera? Porque muchas veces nosotros, y esto es algo que igual uno lo ve porque Dios ha tenido que confrontar ciertas cosas, ¿cierto? ¿Cómo yo transmito la fe verdadera? ¿Qué es transmitir la fe verdadera? ¿Es leerle unos versículos al día? ¿Es solamente enseñarle? Quizás nosotros con Miguel hablábamos, es ponerle Viper cuando es chiquitito y hacerlo que escuche música, ¿cierto? A lo mejor que hable de Jesús. Pero en realidad va mucho más allá. Estas cosas sí están bien y ayudan a que él pueda acercarse, ¿cierto? Acercarse, pueda escuchar, pueda aprender, pero yo tengo que transmitirle la fe a través de la práctica. Si mi hijo ve que cuando él quizás se cae y tiene una herida, yo lo primero que hago es, no, vamos a tener que ir al doctor y vamos a tener que hacer algo y mira lo que te pasó. O si yo le digo, hijo, tranquilo, vamos a orar, yo voy a poner las manos, Dios es un Dios que sana. ¿Recuerdas que el otro día leímos tal historia y tuviste que Jesús sanó? Dios puede hacer un milagro. Yo tengo que tener una fe que yo viva a diario. Yo tengo que tener una fe que practique lo que yo le voy a contar en la noche de las historias bíblicas que le mencione. Mi hijo tiene que conocer que la fe no se queda en el papel, sino que la vivimos día a día a través de que yo le puedo decir, hijo, Dios multiplica, Dios hace milagros, Dios sana, Dios va a hacer algo en lo que tú estás viviendo. Porque a veces nosotros decimos, no, bueno, después cuando sea más grande va a necesitar algún milagro del Señor, va a necesitar algo, Él lo va a entender.
Pero si nosotros empezamos a formar desde niños, mira, esto te lo entregó Dios, Dios no nos dijo que hiciéramos esto, vamos a orar porque Dios puede mover las cosas, mira, tú quieres esto, vamos a orar para que si es la voluntad de Dios te llegue. Todas esas cosas van marcando una estructura, no como estructura rígida, sino que van marcándole un camino, que es como lo que hablábamos al principio, de instruir en su camino. Y esa es como la primera parte. Creo que antes de decir lo que quería decir, lo tenía en el tintero, gracias a Dios no se me olvidó. Creo que una clave, como lo que tú señalaste antes de esto último, es que nosotros como cristianos en ningún momento vamos a dejar de ser criados. Y esto igual es como algo que nos lleva al, no sé cómo decirlo, al quebranto quizás, porque nunca dejamos de aprender, o al menos eso es lo que Dios espera. Entonces, como tú le señalabas a las personas que están en casa escuchando, que quizás están con situaciones difíciles con sus hijos, sea porque sean muy chiquititos, grandes, lo que sea, instrúyete o déjate instruir tú en tu camino, y Dios te va a ayudar a instruir a tus hijos. Déjate criar por Dios y Dios te va a enseñar a criar. Nosotros podemos decir esto hoy día y es una frase muy cortita, pero detrás de ella hay muchas lágrimas. Hay dolor de por medio, porque esto no siempre uno lo aprende como que lo lee y información adquirida. Esto muchas veces es lo que Dios debe usar para justamente formar nuestro corazón, hacer los cortes necesarios para que de eso nosotros podamos aprender para entregar. La palabra dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros de repente pensamos que, como tú decías, quizás todo lo pensamos para la adultez, pero Dios quiere que expongamos a nuestros hijos a la palabra desde el vientre, literalmente. Que nosotros le hablemos la palabra, que nosotros le hagamos escuchar la palabra, que nosotros no solamente le enseñemos cosas acerca de la palabra, sino que la palabra haga cosas en ellos. Porque entregar la información de la palabra puede ser muy relevante en su vida, pero puede que sin darnos cuenta estemos reduciendo toda la grandeza de Dios y el poder de la palabra de Dios a un tópico más entre los muchos libros que tiene en su librería, en su biblioteca, perdón. Entonces nosotros podemos estar reduciendo eso a la Biblia, o la Biblia reduciéndola a eso. Entonces lo que Dios va a esperar a la luz de estos versículos es que nosotros dejemos primero que Él haga esto en nuestras vidas, que Él nos enseñe para poder enseñar. Porque si yo no puedo enseñar lo que está bien, si yo estoy mal. Redarguir, el término redarguir en este versículo en particular se refiere a refutar o confrontar ideas profundas, y el producto de esa refutación es provocar fe. Si yo soy dueño de la verdad o creo serlo, eso voy a formar en él esas ideas y esa forma de llevar sus ideas. En cambio, si Dios con su palabra me empieza a golpear y me empieza a formar, me empieza a emblandecer, yo también voy a poder mostrarle esa forma, porque voy a allanarle el camino para Dios. Porque si no logra ver a Dios a través de mí como padre, no va a poder ver a Dios a través de un pastor. No va a poder ver a Dios a través de un líder. Si yo no me dejo constituir como un hijo de Dios en todo lo que eso implica, en el que yo sea educable, en el que yo sea enseñable, mi hijo siempre va a ser soberbio, porque nadie le va a poder enseñar, porque va a querer saberlo todo, porque yo voy a ser así. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también, que nosotros nos dejemos enseñar por Él, para que nosotros podamos también transmitir ese espíritu de adquirir enseñanza. Como dice en más de una parte en Proverbios, inclinad el oído. Y ahí, ¿por qué inclinar el oído? Simplemente podría decir, estad atento, escuchad. Pero dice, inclinad el oído. Es un gesto de humildad en el que tu corazón, tu cerviz se baja para poder oír y poder aprender. Entonces no se trata simplemente de enseñar, que quizá si habláramos de educación, yo puedo tener muchas técnicas de enseñanza, y eso no dice que los niños están aprendiendo. Entonces, si yo
estoy aprendiendo de Dios, voy a poder transmitir espiritualmente eso. Como tú decías, es importante que yo a mi hijo lo rodee de caricaturas, de series, que tengan un contenido bíblico, de música que tenga un contenido bíblico, de películas que pucha, no todas las películas en el mundo son cristianas, pero de películas por lo menos que los conduzcan a una enseñanza. Pero eso yo no puedo simplemente sentarlo frente a la tele, frente a la serie, y que él lo procese solo. Porque es una saeta que Dios nos puso en la mano a nosotros para que nosotros estemos enseñándole. Hijo, ¿qué piensas de lo que viste ahí? ¿Qué piensas de lo que escuchaste ahí? ¿Qué dice Dios de lo que está apareciendo ahí? Entonces ahí es cuando la palabra va a empezar a tomar un tinte práctico, porque la palabra también nos va a enseñar a corregir, la palabra nos va a enseñar a cómo instruirlo en justicia respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero aquí la justicia la entendemos no solamente como lo que está malo se corrige, sino también nos va a enseñar a conducirlo a la misericordia, a pedir perdón, a saber perdonar, a aprender la gracia desde muy niño. Y eso humanamente, por mucha teoría que lo tengamos, no lo podemos transmitir si es algo que no lo tenemos. Entonces por eso al final termina acá diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que lo que Dios va a esperar es que la formación espiritual, es que nosotros los capacitemos por medio de la palabra para que le allanemos el camino hasta que ellos tengan su propia revelación de lo que es la salvación y ellos tengan sus encuentros con Dios y ese camino que nosotros le estuvimos formando a través de lo que dijimos el proverbio, pues lleve a Cristo. Amén. Por eso, de cierta manera, poníamos el primero, ¿cierto?, como el espiritual. Porque, claro, de todos los tópicos acá tenemos cuidado y protección, por ejemplo, pero todos se desprenden de lo espiritual. O sea, cómo yo cuide a mi hijo, cómo yo lo proteja, también me van a aparecer a través de la palabra, porque comentábamos también sobre la sobreprotección. Cómo criar, yo pensaba mientras Miguel hablaba, criar es formar, es cuidar, pero también es saber que yo tengo que moldear, ¿cierto? Y cuando yo tengo que moldear, hay cosas que tengo que sacar, hay cosas que tengo que corregir, hay cosas que tengo que cambiar, ¿cierto? Hay cosas que a lo mejor no van a estar correctas y yo voy a tener que ir ordenando. ¿Y por qué pensaba eso? Porque muchas veces está esa creencia de que no, el niño es pequeño y él es bueno, él no hace nada malo, él se porta súper bien, él no es imposible que vaya a mentir. Cuando en realidad, si nosotros pensamos, todos nosotros hemos sido corregidos o uno de los niños tiene que empezar a corregirlos para que aprendan a compartir, para que aprendan a no esconderse cuando hacen algo malo. Tenemos que formarlos porque en realidad si nosotros lo vemos, no es que los niños nazcan buenos, y eso es como súper importante también decirlo, porque en ese caso no necesitarían ser formados, porque ya vienen buenos, nacieron buenos, ¿para qué vamos a corregirlos, disciplinarlos si nacieron buenos? Pero en realidad, si uno se da cuenta ahí, uno puede ver, ya después cuando empiezan a crecer un poco más los niños, uno empieza a ver cómo sin que nadie les haya enseñado, llegan y empujan o agreden o mienten o hacen cosas que uno dice, pero yo no te he enseñado esto. Y ahí es donde uno dice, oye, yo no se lo he enseñado, pero viene con esto, ¿cierto? Y yo tengo que hacer algo frente a esto. O sea, yo veo que quizás mi hijo está haciendo algo que no está correcto, que según la palabra no está bien, entonces yo tengo que ir moldeando y sacando aquellas cosas que yo digo, esto, si yo lo veo, yo dejo que haga esto hoy, quizás en 5 años más, en 10 años más, esto ya no va a ser algo pequeño, sino que se va a transformar en un problema mucho más grande. Y aquí está el tema del cuidado y la protección, y algo que tú decías, no es solo exponerlo a algo, es que yo tengo que estar con ellos. Y creo que eso es algo que en la actualidad se ha perdido mucho. Y hablo en la actualidad, en la crianza en general. Es algo que se ha perdido mucho, de estar con los niños y acompañarlos en su formación. Es como yo lo dejo quizás con un celular, lo dejo con la televisión, la dejo con su tablet en un lugar, que aprenda ciertas cosas, que juega ciertas cosas, pero que aprenda, no sé, que aprenda las letras a través de un video, que aprenda a hacer cosas a través de un dispositivo. Y también quiero como hablar un poco acerca de eso porque es la importancia también. Tú ahí tenías un ejemplo que es bastante
profundo, doloroso, pero que también nos muestra de lo que no debemos hacer, y que Dios nos ayude a no caer en eso. ¿El de la pantalla? Sí. Eras una vez. Es que estaba haciendo un taller de cuento. Así le puse. Me da risa ese nombre. Cuento. Le puse ese nombre a un taller que tengo que hacer en mi trabajo. Y son lecturas de cuentos breves entre educación parvularia, prekinder, y segundo básico. Y hasta cuarto básico. Y el tema de los cuentos son para fomentar la educación emocional, para el trato, para que aprendan a autorregularse, para que tengan buenas relaciones entre ellos, cosas así. El tema es que un cuento que leí, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, en prekinder, prekinder y kinder, lo hice junto. El cuento trataba de que había que describir las emociones básicas y algunas emociones que ya eran como más secundarias, un poco más complejas. Entonces, cada emoción era descrita con un color, con formas, con frutas. Por ejemplo, la alegría es dulce, la alegría es amarilla y come fresas y hace esto y lo otro. Y la puedes encontrar cuando juegues con tus amigos en el parque, cosas así. Entonces, cada emoción estaba descrita con algo. Entonces el enojo es rojo y tiene grandes cejas que están unidas, cosas así. El tema es que cuando va transitando hasta ya las últimas hojas del libro, estaba la emoción de la ternura. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces era un libro grande de tapa dura, entonces yo se los leo a los niños y se los voy mostrando así, como de este tipo. Y les hago muchos gestos. Entonces cuando llegamos a la última hoja de la ternura, yo vi que en la hoja donde estaba el dibujo, en una parte estaba todo el texto y en la otra el dibujo, era un oso de peluche muy grande y salía una niñita abrazada a una de sus piernas. Entonces yo les digo, la ternura es, no sé, es suave, no me acuerdo literalmente. Y le empiezo a describir lo que decía de la ternura. Entonces yo, para poder interactuar con los niños, les voy haciendo preguntas entre medio y les digo, ¿qué les provoca a ustedes ternura? Y las respuestas de los niños fueron las siguientes: ver tele, cuando mi mamá me pasa la tablet, estar con el celular, cuando puedo ver películas en el sillón. Eso les provocaba ternura a los niños. Y no era por una mala definición, porque cuando yo se los leí, se los fui definiendo también con mis propias palabras, no me ceñía solamente a la letra del libro. Y cuando dije eso, de inmediato nos cruzamos miradas con las tías educadoras y fue como... nos dolió, porque lamentablemente es la generación que estamos formando. Entonces, a lo que aludía Jerusa, no solamente es entregar un medio, para no darme una vuelta tan larga, el uso de pantallas no hay que satanizarlo, tiene muchos beneficios en cuanto al contenido, pero como medio no es un buen medio, porque para el cerebro a un niño le provoca muchas cosas, que no es el tema que vamos a hablar hoy, pero no podemos descansar en que al final la pantalla por sí misma y con todo el contenido que ésta tenga, por muy cristiano que éste sea la que le entregue lo que yo debo entregar. Dios creó la mente humana para que se desarrolle de forma saludable en todas sus esferas, acompañada. No solo. Cada vez que yo lamentablemente soy, no sé si decir lamentablemente, afortunadamente, de bendición, pero yo conozco lo que es criarse muy solo. Y entiendo de que la pantalla puede acompañarte en muchas cosas, pero eso no habla de que te estás desarrollando en el área emocional como Dios proyecta que debe ser lo sano para tu alma. Entonces creo que dejar ese ejemplo es muy atingente para que entendamos de que eso no sustituye lo que nosotros debemos hacer. Exacto. Más que la compañía es que yo estoy y después dejo de estar. De hecho, la palabra compañía viene de compañero, y compañero viene del latín, que es con quien comparto pan. O sea, yo me siento como pan con él y me voy. Yo no le estoy haciendo compañía a un hijo, yo soy y él es conmigo. Debe haber una relación profunda en la que haya un vínculo, en la que se consuman cosas juntos, en las que se hablen cosas juntos, en las que yo lo acompañe en cómo él pensó mal incluso, en cómo él sintió mal,
en cómo a él le pareció algo que era bien, a él le pareció mal en su mente de niño. Y yo estoy ahí para poder enseñarle de que eso no es que estaba mal. Mira cómo lo ve Dios. Y ahora yo lo conduzco a lo bueno. O al revés. Entonces no se trata simplemente de acompañar, porque eso es como casi que le estuviéramos haciendo un favor a los niños. Y es una necesidad que el niño tiene y que Dios nos está confiando a nosotros. Amén. Sí, bueno, acá tenemos cuidado y protección, ¿cierto? Que el desarrollo emocional, que ahí también lo estuvimos tocando con lo que habíamos visto, socialización y valores, y ahí yo creo que todo eso se desprende también de la palabra. Yo tengo que enseñarle cómo ser amigo, cómo acercarse a otra persona. Yo tengo que formarlo también para que él pueda vivir y convivir con otros. Eso es súper importante también. La estimulación, que a veces nosotros pensamos que estimular es como la estimulación temprana, que quizás se conoce, que usted ha escuchado, que es como esto de los 0 a los tantos años, que hay que estimularlo con colores, con sonidos, con textura. Y ahora ha salido un montón de cosas, ¿cierto? De juegos, juguetes, etcétera, etcétera, para estimular. Y todo es de estimulación, y todo es de apego, y todo es para un apego seguro, para una estimulación exitosa, para que logre hacer esto. Pero nosotros también conversábamos esto, la estimulación tiene que ser no solamente cuando tienen de 0 a 3 años, de 0 a 6 años, sino que la estimulación es también que yo tengo que estimularlo a pensar, a creer, a desarrollarse, y no es solo una estimulación. Por eso se dice que hay una estimulación temprana, porque yo puedo seguir estimulando a mi hijo para que pueda seguir creciendo y desarrollándose a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años. Yo debo estimularlo. Es como que a veces yo todavía no llego a esa etapa, pero por lo que he podido ver y lo que el Señor me ha ido enseñando y mostrando, es como muchas veces hay un relajo a cierta edad donde ya es como lo formé hasta cierto punto, y ya después es como que es como un poco más el relajo de esta estimulación de poder de direccionarlo. Claro, aquí Miguel me dice quinto básico porque él trabaja en una escuela, ¿cierto? En una escuela que no es cristiana. Entonces él ve como quizás, claro, cuando entran a esa edad, como entre los 10, los 11 años, como que los papás ya dicen lo ayudé el primer ciclo, ¿cierto? De primero a cuarto básico, estuve ahí con las tareas, con la profesora, y ya después como hay un poco de relajo. Y yo acá quiero leer algunas palabras que pensaba en lo que decía Miguel, cómo criar es estar, cómo es, y ya con esto yo creo que vamos a ir ya terminando. Son unas citas que yo tenía acá, que hablan de Éxodo 2, 1 al 3 y del 8 al 10. Si usted ahí tiene su Biblia en su casa, búsquelo, ahí también puede buscarlo en internet. Y hablan de Moisés, ¿cierto? Habla de cómo esta mujer tuvo a este bebé y lo vio hermoso. Vio que no era un niño común y corriente, sino que vio que había algo especial en este bebé. Y ella fue valiente, ¿cierto? Como hablábamos delante, fue una mujer valiente que tenía esta saeta, ¿cierto? Y ella hizo algo para proteger y cuidar a este hijo, ¿cierto? Antes de que llegaran los egipcios y quizás fuera muerto este niño. Ella lo escondió un tiempo, lo intentó tener lo más que pudo con ella. Y yo pienso muchas veces, ¿qué hizo Jocabed en esos 3 meses con este bebé? ¿Cómo lo tiene que haber cuidado? ¿Cómo lo tiene que haber alimentado? ¿Cómo tiene que haber hablado con él? ¿Cómo lo tiene que haber estimulado? Y después cómo diseñó, ¿cierto? Este Moisés, como le decimos nosotros ahora por lo mismo, pero esta canasta, ¿cierto? Que la hizo con juncos, le echó brea, y metió a su hijo ahí confiando en que el Dios que le había dado a ese niño lo iba a salvar. Y confió y diseñó una estrategia para guardar a su hijo, para cubrirlo, para dejarlo ahí, pero no lo dejó solamente ahí, sino que después mandó a su hermana, ¿cierto?, a que fuera a mirarlo, y después ella se convirtió en la nodriza de su hijo y pudo cuidarlo, criarlo y transmitirle la fe, porque después si nosotros vamos a Hebreos podemos ver que Moisés rechazó llamarse hijo de la hija del faraón porque en su corazón estaba esa fe que su madre había formado cuando él era pequeño. Y esas son, Jocabed a mí es una mujer que me marca mucho por esto mismo. Yo siempre le digo a Dios, ¿por qué no hay un versículo que diga y Jocabed le dijo esto, hizo esto? Porque a veces a uno le gustaría que la palabra dijera textual, pero mi hijo no es Moisés, es Mateo. Entonces yo ahí le digo, Señor, muéstrame tú qué es lo que tengo que plasmar en él para que cuando él fuere viejo no se aparte, para que cuando él fuere viejo alcance el propósito que tú le diste.
Y después está otra mujer que es Ana, ¿cierto? Dice acá que Ana no podía tener hijos y le pidió un hijo al Señor y Dios se lo concedió. Y ella dijo, yo te lo voy a entregar. Y Ana dijo que ella no iba a volver después de que tuvo este hijo, no iba a subir de nuevo hasta que este bebé fuera destetado, hasta que ella terminara el proceso de cuidarlo, de criarlo, de tenerlo junto a ella para que él después pudiera ser entregado para el Señor. Y dice que se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. A mí me gusta porque ambas dicen que y la mujer tomó al niño y lo crió, y después dice que ella crió al niño hasta que lo destetó. O sea, tuvieron una entrega, hubo un precio que estas madres pagaron para que estos niños pudieran desarrollarse. Y ambos después, yo le decía a Miguel, ambos después aparecen ahí, ¿cierto? En Hebreos 11, cuando habla acerca de los que tuvieron fe para hacer ciertas cosas, ambos aparecen ahí. Y yo le digo, Señor, yo quiero que las saetas que tú has puesto en mi mano puedan aparecer, ¿cierto? Ahí entre los que fueron valientes y hicieron cosas y que movieron el reino y que hablaron de tu nombre. Entonces también aquí teníamos las citas de Lucas acerca de cómo Jesús también crecía y cómo hubo una madre que guardaba todas las cosas que pasaban en su corazón y cómo también fue una madre que cuidó, que protegió y que hizo que su hijo también creciera en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, también hubo una madre que estuvo preocupada, aún sabiendo que era el hijo de Dios. Fue una madre que con temor guardó a ese niño, lo cuidó y lo protegió para que pudiera cumplir el propósito. Amén. ¿Algo que agregar, hermano Miguel, antes de que nos despidamos? Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Creo que este tema podría ser mucho más largo, podría dar para muchos temas, pero esperamos, ¿cierto?, que el Señor nos haya hablado a través de esto. Confrontó mi corazón estando aquí incluso de muchas cosas de las que Él sigue enseñando, que Él sigue mostrando. Esperamos que en sus casas ustedes puedan recibir este tema, que el Señor ponga ahí el deseo de que, como dijo este hombre, ¿cómo voy a criarlo? Y esa no es una pregunta tardía, no es una pregunta que si yo no la hice cuando recién nació, yo ya no la puedo hacer ahora, que quizás mi hijo tiene más edad. Es una pregunta que yo todavía puedo hacerle al Señor. ¿Cómo lo hago con mi hijo? Aunque tenga 5, 10, 15, incluso quizás cuando sea más grande, a lo mejor ya no para criarlo, pero sí para decir, Señor, ¿cómo yo mantengo mi relación con mi hijo? ¿Cómo yo puedo seguir transmitiendo la fe? Porque creo que eso es algo que nunca deja de hacerse. A lo mejor llega un punto donde ya no cuidamos de la misma manera, ya no protegemos de la misma manera, ya no hay una estimulación, pero siempre hay algo que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos. Y creo que eso es muy importante, que el Señor nos pueda llevar siempre más a buscar cómo hacerlo con nuestros pequeños, nuestras pequeñas. Y ese es el tema de este día, así que los dejamos invitados también a que usted pueda compartirlo, que pueda seguir las redes sociales, que pueda comentar, ¿cierto? Para que el programa lo puedan ver todas las personas que lo necesiten, que estén necesitando este tema, que estén necesitando una palabra de parte del Señor. Queda un tema 2 para que usted no se lo pierda y pueda estar atento también a lo que viene en la próxima semana. Así que eso, mis hermanos, mis hermanas que están ahí viéndonos, nos despedimos. Un abrazo, que estén muy bien, Dios les bendiga.